Muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Pineda. Soy estudiante de la licenciatura en Pedagogía en el séptimo semestre Grupo B esta institución, el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos. En la actividad que hoy nos invita el Seminario de Aportes a la Educación Mexicana en la Pedagogía, pues es el estudio de los cinco maestros pedagogos muy importantes, reformadores del siglo XIX. Primeramente empezamos con el gran Ignacio Ramírez, por amigos y enemigos conocido como el Nigromante. Este personaje, un periodista inalcanzable, fue un gran reformador, un gran impulsor de la laicidad en México, sobre todo pues en separar los dogmas, las religiones respecto al pensamiento de la razón en las escuelas. Él fue muy relevante porque fue uno de los pocos liberales que no era religioso, que no era creyente. Por mucho tiempo se ha pensado o se sigue pensando que entre los liberales como Juárez, Prieto, el propio Ignacio Ramírez, la mayoría eran ateos o no creían en algún dios. Pues no es así. Muchos de los liberales pues sí creían en un dios o incluso eran católicos. Este personaje era la excepción. Él creía que no existía un dios. Una de sus frases más importantes es no hay Dios, los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos. Fue uno de los más grandes periodistas de su momento y pues un gran literato. Él fue miembro de gabinete en los gobiernos de Juárez y claro, un reformador de la educación. Una de las cosas más importantes que él realizó, Ignacio Ramírez, pues fue el reformar también parte de sus conocimientos en derecho, pues era el que la enclaustración de monjas, pues que no fuera obligatoria, que las personas tuvieran la libertad de decidir si querían estar o no de manera confinada, ¿verdad?, en los diferentes templos religiosos. Él también fue una de las figuras dentro del gobierno de la Reforma en impulsar la Biblioteca Nacional y pues una independencia en el Estado y también pues buscar la manera de que las instituciones religiosas pues no obligaran, ¿verdad?, a los feligreses a realizar muchas de las actividades que pues se venían realizando de manera muy obligatoria. Parte también de su trabajo pues tiene que ver con utilizar incluso algunos de estos recintos religiosos como espacios de astronomía, ¿verdad?, y de meteorología incluso. Esto, por ejemplo, se puede ver en la Compañía de Puebla. Fue uno de los principales impulsores del derecho a la educación de los indígenas y la educación de la mujer. E igualmente, pues fue una de las personas que nutrió y apoyó más en cuanto a los profesionistas, al equipo que conformaba la planta de profesores en la Academia de San Carlos, esto en la Ciudad de México. Él también fue profesor en el Estado de México, precisamente en Toluca, donde ahí fue maestro de nuestro siguiente personaje. Este es nuestro segundo maestro que vamos a tocar su vida, su obra. Es Ignacio Manuel Altamirano. He aquí una de sus frases. Dice así: he sido liberal, he ahí mi crimen para mi familia, he aquí el título de gloria para mí. Fue uno de los personajes más destacados de su momento, e igual sin el fin de ofender ni mucho menos, cabe destacar que él de ascendencia indígena sale adelante en su tiempo, un tiempo muy difícil para la educación, para educarse desde el pueblo indígena, logra muchos estudios sobre jurisprudencia, sobre pedagogía. Este gran maestro, pues fue alumno, ¿verdad? Como ya lo venimos resaltando, de Ignacio Ramírez. E igualmente aquí nosotros lo colocamos. El alumno de grandes maestros también puede volverse uno, ¿verdad? Cabe destacar que igualmente como otros personajes que vamos a hablar, pues él también recibió una preparación y una experiencia como militar. En este caso, Ignacio Manuel Altamirano
como coronel y al grado de coronel durante la guerra contra el imperio de Maximiliano. Fue un gran periodista, enfrentándose ante toda injusticia. No solamente estos liberales tenían el objetivo de echar para atrás todo tipo de reformas que fueran contra el pueblo, como es el caso de Maximiliano o los conservadores. También Ignacio Manuel Altamirano se enfrentó a través de sus letras, a través de su voz y en el periodismo con respecto a permitir también en desacuerdo con todas las reformas de Juárez. Muchas de esas reformas en las que él también no estaba de acuerdo, sobre todo en temas de reelección. Fue fundador de diferentes sociedades, como la de libres pensadores o la de escritores públicos, e igualmente apoyó sobre todo como docente en la Escuela Nacional de Maestros, en la Escuela Nacional de Jurisprudencia o en la Escuela Nacional Preparatoria. E igualmente, como lo hemos venido diciendo, fue escritor y poeta y sobre todo también destaca porque rescata muchas de las narraciones, cuentos y leyendas populares de México a través de su obra. A continuación, y también cabe destacar que es de manera cronológica, continuamos en el tiempo con Enrique Lepscher. Él fue alumno de Froebel y en 1883 funda lo que es la Escuela Modelo de Orizaba, una escuela primaria donde se emplean nuevos métodos pedagógicos y de enseñanza. Aplica el sistema simultáneo y fonético de la lectoescritura. Esto antes incluso y más remarcado o conocido con Enrique Rebsamen, él también ya lo venía trabajando, esto pues también gracias a los aprendizajes que recibe en Europa, ya que este maestro, Enrique Lepscher, pues es nacido desde Alemania. Hablando de Rebsamen, colabora con él con respecto a la Academia Normal de Orizaba. La plantilla docente estaba muy desactualizada e igualmente no había los suficientes maestros para la demanda en el país. Él, junto con Rebsamen y los gobiernos estatales, sobre todo de Veracruz, pues forman lo que es la Academia Normal de Orizaba. Y en ella, pues los maestros, sobre todo en fechas, en días sabatinos, pues también aprendían las nuevas técnicas de estos personajes y una mejor manera con la cual enseñar. Y cabe destacar que con Altamirano, con Ignacio Manuel Altamirano en el gobierno y junto con Rebsamen, pues Launcher crea la Normal de México. Continuando con los maestros, tenemos al siguiente. Este es Enrique Rebsamen, una figura muy conocida, ¿verdad?, por los normalistas, los maestros y pedagogos. Él, como título colocamos Veracruz, escenario de una reforma. Como veníamos diciendo, era necesario que la educación tuviera un giro diferente, se dejara el método lancasteriano que se venía trabajando desde incluso tiempos del primer imperio de Iturbide. Aquí que nos dice Rebsamen, se ve un reflejo, ¿verdad?, que la educación se vuelve un compromiso del Estado liberal, en este caso del gobierno liberal de Veracruz, precisamente. El maestro frente al viejo, y ponemos acá un signo de interrogación con respecto a si este viejo sistema lancasteriano, algunos de sus vicios o muchas de las prácticas que se llevaban en este sistema, tal vez aún siguen siendo actuales en nuestro país, ¿verdad? También hablamos sobre el trabajo que viene haciendo Rebsamen, que cabe destacar, fue nacido en Suiza. Él, con nuevas metodologías y la influencia sobre todo de maestros como Pestalozzi, pues trabaja, ¿verdad?, una nueva forma de enseñar a los chicos, donde pues predominan también sentimientos, donde también predominan la valorización del pensamiento de los niños, ¿verdad? Lo que conocemos ahora como el aprendizaje previo o aquello que puede conectar con su vida útil. Él, él
fue uno de los principales o uno de los puntos importantes de su vida, pues fue la fundación de la Escuela Normal Veracruzana. Esto después de seguir trabajando con Lemcher, con la Escuela Normal, la Escuela Modelo, perdón, de Veracruz. Él, a partir de esos conocimientos, ya aquí en México, en Veracruz, y con el trabajo con Enrique Lemcher, logra fundar la Escuela Normal Veracruzana, esto con fecha del 1 de diciembre de 1886, donde igualmente se capacita a los maestros y se les da las técnicas nuevas donde pueden enseñar la lectoescritura y donde igualmente se da una revalorización del trabajo docente. Hay que destacar en este punto que el sistema lancasteriano lo que hacía era colocar en bancos y en grupos separados en un espacio grande a diferentes alumnos que fueran como monitores, una especie de maestro técnico o de líderes de grupo, donde se descubriera que ese alumno tuviera un poquito más de avance a diferencia de sus compañeros y que era el monitor, la guía, que estaba haciendo una clase de trabajo repetitivo, ¿verdad? Al momento de estar ahí con sus compañeros. Y el maestro, pues ahora sí que no intervenía en todos los grupos. Este sistema permaneció durante muchísimos años, pero ahora con Repsamen se establece una nueva forma de ver al maestro dentro del salón. Es necesario recalcar que el trabajo del maestro tenía que ver mucho con su interacción con los alumnos, que él tenía que convertirse más que en un monitor, en un educador frente a todos sus alumnos. Esto pues también genera, ¿verdad?, que la imagen del salón cambie a través de que también ya no sea por grupitos, sino que todos los alumnos y tal vez en un menor número de niños se estableciera por bancas, en hileras, donde estuviese un maestro al frente de cada grupo, ya no monitores. Igualmente, a través de estos personajes como Enrique Lemcher y Enrique Repsamen en este caso, también el trabajo que se venía haciendo a través de láminas gráficas que vincularan las ideas o las enseñanzas con algo que se pueda ver, ¿verdad? Esto se puede ver mucho reflejado con láminas, ¿verdad? Monografías, que estas eran colocadas en los salones. Cabe destacar también que el maestro Repsamen funda la revista pedagógica México Intelectual, con la que también se expresaba para todos los maestros del país, porque su tiraje fue grande, pues las nuevas metodologías, ¿verdad? Y datos muy importantes sobre educación en esta revista. Mucho el trabajo del maestro Repsamen. Claro, también es importante destacar que el método Repsamen pues fue uno de los métodos, ¿verdad?, que permitía enseñar de una mejor manera al tratar de que a través de acercar diferentes elementos cercanos al niño, hacerlos a su alrededor, para tratar de vincular un poquito con sus conocimientos previos, con aquello que está a su alrededor. Este método buscaba de cierta manera descomponer las palabras. ¿Qué quiero decir con esto? Este método buscaba la manera de generar las condiciones de conectar con aquellas cosas que los niños ya conocían. E igualmente, pues este método tenía que ver más que nada con la lectoescritura, a través de también de colocar figuras que se parecieran o sean lo más parecido a las letras, y a través de este también no generar el deletreo en los niños como era con el método lancasteriano, sino al contrario, a través de los fonemas, mostrarle a los chicos cómo suenan las letras, y a partir de los sonidos ir formando las sílabas, a través también de la vinculación de imagen con idea. También se enseñaba a los chicos a por lo menos de 20 a 50 palabras, donde ellos ya vincularan el sonido con la imagen, igualmente el sonido con la letra,
que al momento de conjuntarse, de unirse, claro, se dijera lo que estaba en la imagen, ¿verdad? A partir de esto también que los chicos vincularan la imagen, vincularan el sonido con la letra, también esto permitía que se generaran nuevas palabras, palabras que fueran nuevos retos para los chicos, pero ya al tener esta preparación de cómo sonaban las letras, pues ya era más sencillo, ¿verdad? El poder leer. Por último, tenemos al quinto maestro y este es Carlos A. Carrillo, Carlos Arturo Carrillo, también veracruzano de Córdoba. Él colocamos como subtema en la imprenta el interés. Él no se le identificaba precisamente con una preparación como los otros maestros, pero a través de que trabajó en una imprenta y conoció diferentes autores en el ámbito educativo, tanto europeo como mexicano, pues logra generarse una preparación, digamos, autodidacta, muy importante, muy vasta, muy robusta y fuerte. Él es catedrático de la Normal de Jalapa, donde Repsamen es director, así que tuvo una convivencia, ¿verdad?, con Repsamen. Igualmente, pues fue catedrático en las áreas de español y de ortografía. Él fue un tratadista, fundador de un panfleto, de un espacio periodístico, fundado, claro, por él, que se llamaba El Instructor, donde pues también mostraba diversidad de temas y sobre todo en el ámbito educativo, y fue el instructor, fue un difusor de ideas como de Pestalozzi, de Luke, y igualmente de Froebel. Él, después este panfleto se transformaría o evolucionaría a lo que es la reforma de la escuela elemental, una revista ya más en forma. Él, al saber que había institutos fundados por otros maestros, abre su propia escuela en Coautepec, en Veracruz, llamado el Instituto Froebel. En 1907, después de su muerte, se homenajea su trabajo con recopilación muy importante a través de tomos, sobre todo pues en trabajos sobre la lectoescritura y temas educativos. A manera de conclusión, en el presente trabajo colocamos algunas ideas principales o de conclusión, claro es. Sobre todo la primera, que la voluntad del régimen político pues sí pesa en la educación. Por desgracia, eso sigue siendo una situación que sigue afectando la manera de hacer reforma, una reforma educativa, de generar las condiciones para que los chicos reciban una mejor educación. Sigue pesando el régimen político, sigue pesando la voluntad política, y en el momento en que estos maestros se encontraban, pues pudieron tener el apoyo de la persona que ostentaba el poder, y pues lograron también la generación de institutos, de escuelas a gran escala o de manera local. La importación de grandes pensadores debe seguir siendo semillero. Claro es de que cualquier maestro que busque la mejora educativa, cual sea su nacionalidad, es bienvenido a México. E igualmente, pues es importante destacar, ¿verdad?, que los maestros mexicanos tienen un gran compromiso en también ser ejemplo para otras naciones. Aquí una siguiente idea: la educación como propiciador al cambio y a la libertad. Todos estos maestros, sobre todo iniciando en una etapa muy difícil del país, como fue la guerra contra la intervención francesa o el imperio, Ignacio Ramírez, el primer maestro que mencionamos, pues trabajó mucho en esto, la generación al cambio, a mostrar las injusticias y exigir libertad, ¿verdad?, cual sea la corriente política que estuviese gobernando. La última idea, que tenemos aquí en las conclusiones, pues es que las innovaciones del momento a veces son nacidas de la tierra de la crisis, ¿verdad? Sigue siendo tarea vigente para el pedagogo actual, el que a pesar de que se encuentre en una situación política difícil en nuestro país, o igual, entre comillas, no difícil,
Es necesario continuar como pedagogos el trabajo de la innovación, el trabajo por la defensa de la libertad, e igualmente tomar las ideas de estos grandes pensadores para continuar innovando, para continuar generando nuevas técnicas de trabajo o metodologías. Tenemos aquí la bibliografía. No me queda más que agradecerles su tiempo de atención y desearles muy buena tarde.